Hola, nuevamente con nuestro querido programa La Hora Ciudadana, donde pues estamos siempre buscando que podamos hacer más conexión, más clics con toda nuestra audiencia, con toda la ciudadanía. Y para ello pues tenemos la fortuna de contar con invitados de una trayectoria importantísima que puedan aportarnos su conocimiento y que podamos también poner con ustedes, Guillermo, en entredicho ciertas cosas, ¿sí? Que se nos han dicho y que pues hemos acatado, pero que de repente vemos que podemos ir un poquito más allá para saber más de ciertos temas. Entonces, bueno, pues esta es la idea de este programa, entablar más conexión con la ciudadanía y hablar en un lenguaje más coloquial, más del día a día, para que entonces de verdad todo lo que antes era misterio o era nada más de ciertas personas, ahora estemos al alcance de todos. ¿Te parece? Me parece muy bien. Encantado de estar con ustedes. Igualmente, bienvenido. Nos presentamos brevemente y viene la presentación de Guillermo, ¿va? Okay. Soy Porfirio Flores, ciudadano activo, y estamos aquí para informarles. Yo soy María Teresa Berganza, también, bueno, ya saben, soy educadora, psicóloga, todo esto, pero también ciudadana activa, muy interesada en ahora entablar este contacto con la ciudadanía. Mi nombre es Dunia, soy educadora de preescolares y gracias por estar con nosotros. Yo soy Emilio y también somos unos ciudadanos, soy ciudadano activo, economista. Y ahora sí yo voy a presentar a nuestro invitado de hoy, que es Guillermo Valdés Castellanos. Él estudió Ciencias Sociales en el ITAM y después de una trayectoria en el sector público y estar también en el extranjero, trabajó en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el CISEN, bajo Felipe Calderón. Y posteriormente, eso fue del 2007 al 2011, y posteriormente forma parte de el grupo de economistas y asociados, o sea, GEA. Muchas gracias por estar aquí, Guillermo, y voy a empezar yo con las preguntas. Andrés Manuel López Obrador utilizó todo el poder del Estado para amedrentar y obtener información privada de los ciudadanos. La UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera, el SAT y lo que antes era el CISEN. ¿Podrías explicarnos quiénes hacen espionaje en México, qué tipos de espionaje son y cuál es el marco legal para ello? Sí. Mira, yo creo que, lo que la ley dice, así para poder ir entendiendo esto del espionaje. Si por espionaje hay muchos tipos de espionaje, al que la gente se refiere y salen los escándalos es cuando el gobierno interviene las comunicaciones privadas y te toma control de tu celular o graban tu teléfono fijo y entonces escuchan todas tus conversaciones. Eso es uno de los espionajes o mecanismos de espionaje más conocidos y que todos los gobiernos los han usado en México y en el mundo, ¿no? Y en la historia podemos hablar de otros tipos de espionaje desde hace miles de años. Ahora, ciertamente, pues con el avance de la civilización y de las democracias y del Estado de Derecho, en los países en que pues nos presumimos que hay respeto a los derechos humanos, se tiene que normar y prohibir la intervención de las comunicaciones privadas de todo mundo, y solo bajo ciertas circunstancias en la legislación te permiten hacer ese tipo de cosas. En México en concreto hay dos razones generales por las cuales se puede espiar a la gente. La Ley de Seguridad Nacional habla
de que debe haber un área en el gobierno que se responsabilice de cuidar que no haya amenazas contra la seguridad nacional. ¿Qué es la seguridad nacional? Es una definición es un concepto muy abstracto, pero la ley misma dice hay que cuidar al Estado, o sea, a las instituciones, al gobierno, al Congreso, al Poder Judicial, a los partidos, o sea, las instituciones que nos permiten ser democráticos. Hay que cuidar a la sociedad de las amenazas, por ejemplo, de las pandemias. Hay que cuidar a la sociedad, por ejemplo, de las inundaciones terribles, de los terremotos. Hay que cuidar el territorio nacional de las invasiones de otros países. Hay que cuidar al país de muchas amenazas que hay. Está en la ley. Está en la ley y eso es la seguridad nacional. Entonces, como tú tienes un valor muy importante a preservar, que es la seguridad de la gente, las instituciones, la democracia, tú dices, este señor que puede hacer un daño muy grande, o esta organización, o este país, entonces yo voy a espiarlo para ver si realmente quiere hacernos daño y cómo y cuándo. Entonces, cuando tú tienes sospechas fundadas de una amenaza contra la seguridad nacional, la ley dice tienes que pedirle permiso a un juez. Entonces, puedes espiar siempre y cuando le digas a un juez, mira, yo soy el responsable de la seguridad nacional y estoy viendo estos riesgos, estas amenazas. Y mira, aquí están las evidencias, entonces te pido que me permitas intervenir sus teléfonos, por ejemplo, o conocer sus cuentas bancarias para ver de dónde se está financiando, que es información reservada, ¿no? Entonces el juez valora y dice, creo que hay elementos y me da una autorización para espiar a esa persona o a esa organización o a ese grupo, ¿no? Pero por un tiempo limitado. ¿No? Entonces, en la ley, esa es una de las razones fundamentales para poder espiar legalmente desde el Estado, amparado bajo la ley de la seguridad nacional. Hay otras instituciones, y eso concretamente pues son el CISEN, bueno, ahora CNI, luego también a algunas dependencias que colaboran con el CISEN en tareas de seguridad nacional. Pero hay otra parte en donde también la ley considera la posibilidad de espionaje legal con los mismos requerimientos de la aprobación de un juez, que es en el caso de la Procuración de Justicia. Cuando tú estás, por ejemplo, persiguiendo y buscando una banda de secuestradores, se permite el juez decir, espíen a los secuestradores para ver dónde están los secuestrados y defender vidas. Entonces, las procuradurías o ahora fiscalías de justicia también tienen facultades legales acotadas, sujetas a permiso del Poder Judicial para espiar. Entonces, esos son los dos casos en que la ley dice las instituciones del Estado pueden violar el derecho humano a la privacidad porque hay otro valor muy importante, pero no se puede hacer arbitraria y discrecionalmente para fines políticos, solamente para fines o de seguridad nacional o de prevención del delito y de daño grave en casos de delincuencia como el secuestro, ¿no? Y establecido que pasa por un juez. Así es ahora. Eso es la teoría y eso es lo que la ley establece sobre el espionaje.
¿qué pasa? Que en la realidad hemos sabido de numerosos escándalos de espionaje masivo. Con el Pegasus en la época de Enrique Peña Nieto, pues espiaron a 15,000 gentes. Y no solo opositores y líderes de los partidos políticos, sino también a los mismos funcionarios del gobierno se espiaban entre ellos, ¿no? Qué herramienta. Sí. ¿Por qué? Pues porque es muy fácil y porque en México, a pesar de que está legislado cuándo se puede espiar, hay unas fallas enormes en la legislación que son ¿y quién vigila a quién espía? O sea, yo puedo espiar a alguien legalmente y voy al juez y cumplo mis órdenes y ya. Pero dices, oye, de pasadita, ¿por qué no espiamos a fulanito de tal, no? ¿Y quién se da cuenta de que además espías a fulano de tal? ¿No? Entonces, lo que hace falta en la legislación es que haya una supervisión y una auditoría muy fuerte sobre los organismos del Estado que tienen esas facultades, ¿no? El CISEN, el Ejército, las fiscalías, que rindan cuenta, porque sí se puede hacer que, por ejemplo, tú para espiar necesitas contratar tecnología, programas como Pegasus, ¿no? O tienes que ir a Telmex a decirle, oye, grábame las conversaciones de tales números telefónicos, porque aquí tengo la orden del juez que me autoriza. Entonces Telmex tiene que cumplir con la orden del juez. Tecnología, como dices. Bueno, pero necesitas entonces el que te hagas de oye, pues este programa lo voy a usar para estos que amenazan al país, pero también lo voy a espiar a mis enemigos, ¿no? Entonces el problema es que no hay mecanismos reales de control y de supervisión de que no haya abusos y mal uso de la tecnología y de las herramientas de espionaje. Ese es el problema. Entonces, ahora, que López Obrador lo hizo y abusó de eso, ¿no? O sea, no hay misterio. Pero lo sabemos, López Obrador no creía y nunca creyó y nunca respetó la ley. O sea, ese del el jurar cumplir la Constitución y todas las leyes, para él fue un chiste, fue la primera y más grande de sus mentiras. Así es. Entonces, por desgracia, hubo esa invasión de la privacidad y de la invasión del derecho a la privacidad, espiando a muchísimos de sus enemigos y ordenándole a la UIF que hiciera público su información financiera, etcétera, todo eso. Y es muy grave porque él dijo que él siempre se quejó de que el CISEN era un nido de espías y que lo iba a cerrar y desaparecer, y ahora que se dio cuenta de las posibilidades dijo, ¿y por qué lo va a cerrar? Lo desmanteló, lo minimizó, pero guardó todos los equipos de espionaje para uso político. Claro, personal y político, ¿no? Así es. Sí, de hecho están espiando actualmente a sus mismos funcionarios. Es sí. Tenemos información de eso. No, de hecho, la fiscalía hubo un caso muy fuerte con Ernestina Godoy, el sexenio pasado, en el que también se espió, sobre todo opositores, ¿no? De parte de la Ciudad de México. Porque las fiscalías también tienen esas herramientas porque la ley les permite comprar los equipos, ¿no? Entonces, y además otra falla que tiene el Estado para poder impedir el espionaje, no solamente es tener una mayor supervisión sobre las instituciones del Estado que manejan estas herramientas, sino también sobre los proveedores de las herramientas, ¿no? O sea, porque en teoría la empresa israelí la empresa mexicana asociada a la israelí que vendía y que provee el software para espionaje,
pues los tienes que controlar muy bien, porque ellos en principio y por ley están obligados nada más a venderle a ciertas dependencias federales y estatales, siempre y cuando hay una aprobación del Consejo de Seguridad Nacional de que pueden adquirir esos bienes, y eso pues no hay esa supervisión, y entonces ellos están tratando de hacer negocio y se la venden a quien quiera, a quien la pida, ¿no? Ahí tratan de, cumplen la formalidad de decir que es que para tal funcionario de tal dependencia, pero en realidad es para otra, ¿no? Y hay centros privados de espionaje también de empresas grandes, ¿no? Yes. Wow. O sea, ya se ha vuelto algo muy de común, ¿no? Así día a día. es. Y luego entran los Guacamaya Leaks, ¿no? Y todos estos que también vienen a hackear, que esta es una nueva forma. Bueno, esta es otra nueva forma de espionaje, el vulnerar los sistemas de informáticos para apropiarte de la información. O sea, el espionaje va evolucionando conforme va avanzando la tecnología, ¿no? Quizás ahí se hubiera que legislar algo más amplio, ¿no? Y sobre todo, lo que se tiene que hacer es generar programas de defensa y de seguridad para cuidar la información del Estado mexicano. Exacto. ¿No? Y las instalaciones estratégicas, la operación de Pemex, de CFE, de los bancos, del sistema de aguas, de bombeo de aguas. Hay un montón de áreas estratégicas que si nos descuidamos, pues gente malosa puede poner en riesgo la vida de mucha gente. Esos son temas de seguridad nacional, ¿no? Así es, inclusive como mencionabas lo de las fiscalías, ¿no? Que mucha gente se confunde y creen que también pertenecen a Poder Judicial o algo así, y poca gente entendemos que pertenecen al Ejecutivo. Así es. Y entonces aquí es donde también, pues ahí se abre, se despachan con cuchara grande, ¿no? Así es, sí. Desgraciadamente. Qué barbaridad. Bueno, justamente ahorita nos comentabas los distintos tipos de espionaje que hay, y obviamente el que todos conocemos, bueno, más allá del espiar las comunicaciones a la antigüita, diría yo, pidiéndole a Telmex, pues la herramienta principal para las comunicaciones es el software de Pegasus, ¿no? Si estuviéramos hablando del personal, digo, yo sé que esto es algo difícil de cuantificar, pero si dijéramos de cada 100 personas del gobierno que se dedican a espionaje, ¿cuántos estarán utilizando el software de Pegasus? No sé si ahí habría que revisar las compras del gobierno, porque además, mira, Pegasus salió hace 10, 12 años. Yo creo que ya es una tecnología obsoleta. Ya debe haber otras mucho más. Digo, fue un invento, un avance muy importante, porque ya no necesitabas pedirle a a Telmex o a Telcel o a las compañías de celulares, alambréame a tal número, ¿no? Sino que tú le mandas un virus al teléfono y te apropias de él. Entonces tú tienes un teléfono espejo del que le mandaste y entonces en el teléfono tú estás viendo todo lo que hace la otra persona, los WhatsApps que manda, etcétera. Incluso algunas versiones más modernas te permitían, por ejemplo, si tú mandas un WhatsApp a tu novia, tú detener el WhatsApp, editarlo y mandarle un WhatsApp distinto a la novia. ¿No? O sea, podías destruir matrimonios y todo lo que quisieras. Pero te digo, eso fue pero esa tecnología es muy cara. O sea, no es que tengas gente espiando, sino que mandas el virus y ya lo que tienes son 100 teléfonos infectados, que son los que te interesa. Y bueno, de repente lo que tú tienes que hacer es, lo que es una talacha espantosa, es ver, porque es aburridísimo,
Yo creo que sí. estar viendo qué hace el señor durante 24 horas al día. Tienes que sentar a una persona Sí. por cada teléfono, ¿no? Más o menos. Y mira, los espionajes, yo te lo digo, para que te enteres de algo, incluso Realmente de valioso. un valioso en términos del objetivo que estás espiando, pues son, híjole. Semanas, meses. Sí, entonces es una tarea bastante aburrida y tediosa que no. Entonces, pero es muy caro. O sea, el que a ti te den un virus para que infectes un teléfono te cuesta más de $1,000,000 al año. Dios. O sea que también te la tienes que pensar, decir, a ver, yo no puedo. O sea, tampoco son... Y no es para que cualquiera que compre, o sea, que compras 10 licencias, Qué barbaridad. pues ya fueron 10, 15 millones de pesos, ¿no? Ajá. Entonces no es así que cualquiera lo pueda... Pues apenas el gobierno, ¿no? Pues sí. Y efectivamente, entonces había más control, yo creo, cuando tenías que pedirle a Telmex y pedirle a un tercero, ¿no? Ahora ni Sí, siquiera bueno, tienes que hacer eso. Había ciertos controles, lo tenías que... Pero también nosotros llegamos, cuando yo estuve en el CISEN, Telmex nos pidió apoyo porque había empleados de Telmex que vendían conexiones ilegales, Wow. o sea, espionaje privado en colusión con trabajadores de Telmex. Y Telmex decía, me preocupa que mis trabajadores hagan eso, entonces CISEN, ayúdame a detectar a los trabajadores que están espiando. Entonces es algo así a veces más complicado de lo que parece, ¿no? Es un juego de espía. Sí, casi que Bueno. tienes que graduar también en espionaje. Es que la inteligencia, hay dos cosas, son dos componentes. Uno es generar información para tomar decisiones y cuidar al país, y eso. Y por otro lado tienes la contrainteligencia, que es cuidar tu información, que no te la roben, Ok. ¿no? Entonces, por ejemplo, Telmex pues no tenía una contrainteligencia sólida, ¿no? Entonces, pues muchos de sus trabajadores estaba pues, ganando, ¿no? En la Así tecnología es. misma de ellos. Híjole, quizá por eso Slim se interesó tanto en la tecnología. Ok. Emilio, No, por fin. ¿cómo? Sí, ¿Yo ya? Se puede decir que la Ley de Seguridad Nacional ha fracasado, ya que se están concretando amenazas contra la democracia, la Constitución, el Poder Judicial, contra la población, la unidad del país, el Estado y sus instituciones. ¿Ha fracasado? Pues mira, yo te lo pondría todavía peor. Desapareció la seguridad nacional. O sea, López Obrador nunca entendió ni nunca mencionaba la palabra seguridad nacional nada más para ocultar los contratos del Tren Maya y de Dos Bocas. O sea, ponía el pretexto de por seguridad nacional vamos a reservar los contratos de esto. Pero eso era el único estribillo y la única vez que López Obrador se refirió a la seguridad nacional. O sea, el hecho de haber intentado desaparecer al CISEN y reducirlo y mandarlo como un apéndice de seguridad pública, te revela que el señor no entendió nunca, ni supo, ni le interesó que el CISEN cumpliera su labor de hacer agendas de riesgos para prevenir los daños a la seguridad nacional. Entonces, como tú lo mencionaste en la pregunta, pues digo, hay amenazas. Ahora el gobierno se ha vuelto una amenaza a la seguridad nacional porque destruyó al Poder Judicial, ¿no? Sí, está destruyendo instituciones. Entonces, ahora la tenemos, Constitución. por ejemplo, desde 2015, voy a poner, y para no personalizar en el caso de, te digo, es una tragedia lo que hizo López Obrador con la seguridad pública y con la seguridad nacional. La seguridad nacional la desapareció, la despreció, no, ni siquiera se hizo el programa nacional el programa de seguridad nacional, ¿no? Y lo peor es que en este sexenio tampoco se está haciendo, ¿no? Entonces,
Pero mira, la importancia de realmente no darle relevancia al tema de la seguridad nacional viene porque en la época de Peña Nieto también la frivolidad dominó a ese sexenio, ¿no? Yo digo que la peor amenaza a la seguridad nacional ahora se llama Donald Trump. En estos momentos. O sea, ¿por qué? Porque, mira, el futuro económico de México depende de nuestra integración con Norteamérica. Sí. ¿No? O sea, si queremos crecer mucho más del mediocre 2% que se creció en los gobiernos de Cedillo, de Cedillo para acá, y no digamos de la tragedia del crecimiento cero de la época de López Obrador, necesitamos hacer un acuerdo nacional, más integración con Norteamérica y muchas cosas más. Pero si destruyes la relación con la integración con Norteamérica, nos vamos a ir para atrás. Bueno, lo que pasa es que es parte de su plan. Bueno, sí. El tema, fíjate, es qué pasa para la viabilidad del país cuando en Estados Unidos llega un presidente antimexicano. Que nos odia, que nos considera bad hombres, que cree que todos somos narcos, corruptos y violadores, que quiere ponernos aranceles, que quiere expulsar a los 11 millones de mexicanos que están allá. ¿Eso no te parece un riesgo a la seguridad? ¿Y cómo hemos preparado al país para eso? Eso lo sabíamos desde 2015. Digo, para ser justos, él mismo, Marco Rubio, han dicho, pues es que este país está dominado por el crimen organizado. Entonces, claro, en consecuencia, si México está siendo gobernado y está el territorio está tomado por el crimen organizado, pues entonces claro que vas a querer tomar medidas en contra. De hecho, los aranceles ellos los justifican a través de que no hay una verdadera cooperación con el crimen organizado, que nosotros sabemos que claro que sí, López Obrador, están las evidencias de que López Obrador estaba coludido con el crimen organizado y por eso mismo, pues ya para qué quería investigarlos si eran sus amigos. No, eso mira, me queda claro. Y no minimizo la gravedad del problema de la colusión de los políticos mexicanos que vivieron un auge en el sexenio de López Obrador. De eso estoy, o sea, yo que no lo podemos discutir, es un hecho. Pero la amenaza, o sea, pero no podemos decir que todo el Estado mexicano está controlado por el narco, es otro tipo de afirmación. Afortunadamente está penetrado, hay gobernanzas criminales del narco en muchas regiones del país que hay que destruir. Pero no somos un narcoestado, un narcopaís. Bueno, no. Hay quien diría que la presidencia misma, o sea, al negarse a quitar a Rocha Moya, eso pues está dando una evidencia. De que hay protección a ellos, es distinto a decir el narco impone desde la presidencia sus intereses y ordena al presidente que haga. ¿No te lo parece eso? A mí no me parece. Okay. Que el narco sea quien le dicta instrucciones a Claudia Sheinbaum. Digo, nada más le dice lo que no puede hacer, ¿no? Tiene que cuidar a sus gentes porque no quiere tener una crisis política en Sinaloa, lo que tú quieras. Pero yo definitivamente no creo que México sea un narcoestado. Y ahí el tema es, vamos definiendo que es un narcoestado, ¿no? Que absolutamente todos los jueces de todo el país están en función y obedecen al narco, lo cual por allá vamos. Esa es la función de la... Ya tienen a sus candidatos. Eso lo podemos discutir incluso y tienes que hacer una revisión de todos los jueces a ver qué narco tiene el poder de controlar y pagar a tantos jueces y a tantos policías y a tantos funcionarios. No, de veras,
no estoy minimizando el escándalo que Rubén Rocha Moya haya llegado a ser gobernador con todo el apoyo del Mayo Zambada y de los narcos, ¿no? Pero de eso, incluso a decir, o sea, los acuerdos a los que llega un gobernador con el crimen organizado en su estado, básicamente son para déjame trabajar y vamos a hacer estos negocios y vamos a... Pero no les interesa meterse a manejar la salud nacional, dictar la política económica. A lo mejor les interesa después apropiarse de un rancho y van y amuelan y les expropian al rancho o lo que tú quieras, ¿no? Pero no hacen, no quieren ser poder político, no quieren cambiar la educación, no quieren dirigir los hospitales, no quieren, o sea... Pero el problema es que en el momento en el que tú permites que ellos actúen con toda libertad, que están de facto tomados varios estados, lo sabemos, ¿no? Y ellos casi son los que mantienen el orden, entre comillas. Pero entonces también hay lo que hemos visto, hay masacres porque a lo mejor dos cárteles se están peleando una plaza y hay además un descuido, no sé cuál sea la correlación ahí, de que empiezan por decir, bueno, no vamos a tocar a los cárteles, pero terminan no tocando a nadie, no tocando a los extorsionadores, no tocando... Pero es que, a ver... Esos gobernadores, ¿no? Sí, a ver, mira, hay gobernanzas criminales. O sea, hay lugares en donde en municipios los jefes de plaza de la organización criminal controlan muchas cosas, hasta a veces hacen justicia. O sea, a eso me refiero con las gobernanzas criminales, en donde el orden, las decisiones, incluso a nivel municipal, de otro tipo de cosas, las controla el jefe de plaza, el jefe criminal. Pero eso no lo puedes llevar a un estado, en donde ya es otro nivel, otra complejidad, o sea, intervienen muchas otras cosas que a los narcos ya no les interesa. Los narcos quieren la complicidad, y yo lo tengo y lo analizo en muchas pláticas que doy, cómo los señores son empresas criminales y que van... Yo en el libro que escribí sobre la historia del narcotráfico hablo de la diversificación de la actividad delictiva. Bueno, ahora yo apunto que ese concepto de la diversificación ya se queda muy chiquito y corto con respecto a lo que está pasando. Yo ahora hablo de la hiperdiversificación criminal, en donde controlan todos los mercados ilegales que se te ocurran. Droga, migrantes, huachicol, personas, armas, pornografía, contrabando, piratería. Pero luego tratan de controlar mercados legales, aguacate, limón, minería, pesca, ganadería, etcétera, en sus regiones. Y luego quieren controlar las rentas públicas, o sea, al dinero de los municipios. La obra pública se la das a mi constructora. Y también quieren controlar o sea, quieren hacer, digamos, profundizar lo que yo llamo la economía de la depredación de familias y empresas, que es donde está el derecho de piso o la extorsión, en donde están construyendo un SAT paralelo, porque además de que tienes que pagar impuestos,
pues tienes que quedarte con el derecho de piso para que no te maten y no quemen tu negocio, etcétera. Entonces, o sea, esto es la realidad en muchas regiones y es preocupante cómo va creciendo. Y lo que ha permitido pasar de la diversificación a la hiperdiversificación es la complicidad y el aval de autoridades que se vuelven cómplices y socios de esto, ¿no? O sea, eso me queda claro, o sea, ni te lo niego ni te lo discuto. Así, en esta colusión insistimos en no llamar narcoestado. Así es, ¿por qué? Pues porque de repente Claudia tiene que mandar a 29 de la aristocracia criminal a Estados Unidos. Si fuéramos un narcoestado no los hubiera mandado. Habría sido la cabeza, ¿no? Para tratar de evitar los aranceles, ¿no? No, que pues también tendrían un costo muy alto. Pero si tú eres un narco, no mandas a tus 29 cuates a Estados Unidos. Que ya estaban en la cárcel en México. Bueno, ya estaban, por eso. Entonces, de que estén aquí, que estén allá en la cárcel. Y ya están detenidos. ¿Quién detiene a los narcos en México? Pues partes del Estado que tienen valores y que respetan la ley. Que fueron en sexenios, bueno, no todos, pero algunos fueron en sexenios. No, incluso ahora, ¿no? Tú puedes encontrar militares que se parten la vida y el trabajo luchando contra estos tipos. Para que luego el presidente libere a Ovidio, ¿no? Pues, lo que tú, o sea, es que es un análisis muy simplista, o sea, hay que llamar a cuentas a López Obrador, no lo dudo, que nos explique muchas cosas, pero de que el señor haya cometido todos esos errores, y yo soy de los críticos más feroces contra López Obrador, por la omisión que generó y por los mensajes tan devastadores para la sociedad de haber permitido la expansión del crimen, que hay que llamarlo a cuentas. Es que no fueron errores, fue a propósito. Decir, el Estado mexicano no está a las órdenes de estos tipos porque no les alcanza el dinero para comprar al Estado mexicano, empezando por eso. Pues es que justamente ahí está, ¿no? No, o sea, sí, pero el que haya liberado, él dio la orden de liberar a Ovidio. Eso es que él ordena al Estado mexicano. Y fue a ver a la mamá. Claro, a Badiraguato. Y también cuando le preguntan si el narco es pueblo, dice que sí, que el narco es pueblo. O sea, de acuerdo, el señor es todo lo que quieras y mandes, pero eso no convierte al Estado mexicano en un narcoestado. A lo mejor no a todos los trabajadores del Estado. Por eso no, ni a todas las dependencias se ponen al servicio del narco. Pero el ejecutivo, el principal, ¿no? Pero el ejecutivo tampoco tiene la capacidad de que todo lo que sea su palabra pase en la realidad ni dentro del gobierno federal. Para allá van, ¿no? Para allá van. A ver, es que hay muchos mitos, o sea, sobre el poder presidencial. O sea, si el poder presidencial, para bien y para mal, para políticas buenas, positivas, etcétera, tú dices, hagas esto, vamos a acabar con la pobreza, vamos a acabar con la corrupción, etcétera. Si todo mundo obedeciera unánimemente al presidente, pues se habrían acabado los problemas o nos habríamos ido al precipicio como país. O sea, ¿por qué? Porque la burocracia es... ¿Cómo ves el que haya tomado los tres poderes? No, es muy grave, es muy grave. A ver, ahí sí. Una cosa es que quieras destruir la democracia y eliminar al Poder Judicial como contrapeso. Y otra cosa es que eso sea para proteger a Ovidio. No, son otras cosas, otro nivel, es otra... Ok. Son cosas hay paralelas. Que distinguir, así es. ¿No? Yo pienso que fue un error y que muchísima gente lo está pagando carísimo, la política de seguridad. O sea, en términos del incremento de homicidios, de desaparecidos, de toda la gente que ha sido esquilmada, que ha perdido su negocio, en fin, toda la tragedia esto. Sí, una impotencia y una situación terrible.
pero no puedes decir, o sea, y fue la decisión de él, pero también el que nadie en su alrededor se opuso, ¿no? Es el presidente. Pero en determinado momento tú no puedes gobernar nada más. O sea, eso lo generó, pero no gobernó, ni les entregó Hacienda, ni les entregó las paraestatales, ni les dijo, o sea, es muy distinto, o sea, hay límites, ¿no? Sí, inclusive el Yo Tren te- Maya yo es tengo un una negocio pregunta ahí. de él, ¿no? De él y O sea, de los ahí no hijos están de los narcos. y de los amigos de los hijos de hijos. Dandy. Yo tengo una pregunta. Tú hablas de que a los señores del narco no les interesa manejar la educación, bla, bla, bla. En este caso del abogado que salió, que se le dieron premios, que es abogado del narco y que lo habla muy abiertamente y tiene fotos con Claudia y con todos ellos, ¿qué tanto no es a un nivel personal y no representando al grupo del poder que es el narco? ¿Es solamente un abogado que se representa a él y que quiere reconocimientos y quiere premios? ¿O es que de verdad al narco le interesa formar parte del gobierno al estar en esto? Mira, los narcos son empresarios de lo ilegal y tienen su negocio y quieren que su negocio crezca y prospere y tenga mayores rentas. Que se amplíe, ¿no? Sí. Y entonces tú sometes o compras, sobornas, corrompes, como le quieras llamar, Tienes en la nómina. a los políticos que te son funcionales para tu negocio y que están dentro de tus posibilidades, ¿no? O sea, Rochamoya, gente así, ¿no? tú, además, a ver, no hay organizaciones nacionales en México más que dos, que es Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. Y esas organizaciones no son como una empresa, como Foro, Kellogg's Sí, o no, Bimbo, no. sino que están formadas por muchos grupos semiautónomos independientes, por familias, por bandas locales, etcétera. No es una estructura así piramidal, una empresa formal que tiene en la nómina a 5,000 o 20,000 gentes. Pues es una estructura piramidal, ¿no? Porque A veces no depende. tienes que estar de acuerdo con el de arriba. Yo tengo Es tal que- estado, sí, pero no te has portado bien conmigo. No, o sea, hay jerarquías, Eso sí. pero no hay necesariamente, o sea, no siempre son niveles de jerarquía. O sea, tú, por ejemplo, ahorita la guerra de los chapitos contra los mayos, los mayos están asociados a 4 o 5 familias muy importantes, la de Durango, los Cabrera, los Salazar de Sonora, que no son dependientes, tienen arreglos, son muy poderosos, tienen sicarios todos, y entonces tienen acuerdos que tratan de que sean lo más sólidos y duraderos posibles, pero son muy frágiles porque el grupo de sicario borracho fue y golpeó al otro y entonces se enojaron, se mataron y empiezan las suspicacias y así pasa. Entonces, a lo que voy es, las organizaciones criminales, no hay, digamos, o sea, toda la riqueza que genera está distribuida entre esas células y grupos que conforman las organizaciones, las 2 nacionales, y hay como 300 bandas locales de distinto tamaño, pero tú compras a las autoridades, pues dependiendo de cuánto te cuesten. O sea, si tú operas en Zitácuaro, Michoacán, y lo que te interesa es controlar el territorio y extorsionar a los empresarios de Zitácuaro,
pues tú compras a la policía de Zitácuaro y a lo mejor a la de 3 municipios alrededor para que no se te meta y ya. ¿Para qué vas y corrompes al gobernador? Porque ni te va a alcanzar. ¿No? Si quieres que el país exporte, entonces le pagas la campaña a la presidenta, ¿no? Pues es que depende de qué es lo que quieras, ¿no? Y de cuánto te cobren eso. O sea, por ejemplo, a ver, porque los políticos tampoco son tontos. O sea, son ambiciosos. Pero... Sí, pero por ejemplo, mira, yo creo que García Luna no es inocente de los cargos que le acusan. Porque él podía tener acceso a más dinero del presupuesto que lo que le ofrecieran estos señores. Eso que dicen de que yo le llevé una maleta con $3 millones o 5. Para ellos. Digo, eso... O sea, yo te digo, las cantidades se manejaban en el presupuesto de Secretaría de Seguridad Pública, peanuts los 3 millones. Entonces dices, y además corres el riesgo de que acabes como acabó él. Entonces, a ver, ¿para qué Claudia se arriesgaría a que le paguen la campaña a ella? O sea, ella sabiendo. Sabiendo que ya hay expresidentes de Honduras y de otros países en la cárcel en Estados Unidos. Si aquí tienes todo el dinero que te genera los hijos de Andy, la venta de medicinas, el huachicol. Y sin embargo es un hecho que lo hizo, o sea, no me acuerdo si es el hermano o quien de Rocha Moya le pagó, le dio una laniza para su campaña, ¿no? A ver, una cosa, espérate, es que también que es la estructura de Morena, y yo no niego que en Morena hayan aceptado muchos millones, a decir esto fue para la campaña y para que luego Claudia nos haga caso y que sepa ella que está comprada y que nos tiene que defender. Ahí hay una distancia muy grande. Que lo que sí estábamos viendo era, bueno, de ver a Morena también como otro cártel. Sí, no, Morena, yo creo que de las cuestiones más graves, y apenas Morena va a pagar carísimo lo que hizo el sexenio pasado. O sea, porque estos señores no dan la lana gratis. No, o sea, lo hacen a cambio de favores, de protección, etcétera. A la hora que vean que Morena no va a poder empezar a cumplir, o los funcionarios de Morena, los van a empezar a matar. Sí, guerra de cárteles, ¿no? No, porque ellos creyeron que es muy fácil apropiarse del dinero del narco y que el narco se los comparta y los financie, ¿no? Y luego, de repente, pues que por presión internacional o lo que gustes y mandes, ya no les puedan cumplir los políticos, ¿no? Bueno. Entonces, ahí pueden empezar las venganzas. Tengo miedo. Una pregunta, si se sabía que AMLO era una amenaza a la seguridad nacional, ¿por qué no se hizo nada? Esto yo lo sé desde que yo tenía 12 años, hace 48 años. Lo sabía el CISEN. No es algo nuevo. Pero a ver, ¿qué quiere decir? ¿Por qué no se hizo nada? Si sabes que va a pasar algo malo, ¿por qué no lo resuelves? Bueno, cometió delitos, ¿no? O sea, ya desde dice Anabel Hernández que desde el 2012 ya estaba recibiendo dinero del narco. Entonces ya desde ahí... Mira, yo dudo mucho de Anabel. Experiencia y valiosa. No, incluso, por ejemplo, ella afirma que yo fui director del CISEN porque fue el pago que me hizo Calderón por una encuesta que publiqué donde iba a ganar. O sea, que fue el pago, digo, y eso es absoluta mentira. O sea, yo leí un libro de ella y de lo que dice, que me consta a mí personalmente, una buena cantidad de afirmaciones son falsas, entonces no le creo no tengo elementos para decir
esto es cierto, esto no es la mano al cierto. fuego, ¿no? Sí. Entonces, hay mucha vinculación y hay mucha correlación de datos que no necesariamente están. Pero sí estaba desde antes del 2018, porque si ya... Hay muchos indicios de muchas cosas que, para ser serios, lo único a lo que tenemos que aspirar es a que las instituciones del Estado investiguen y digan: este señor es narco, esta campaña fue financiada, etcétera. Podemos tener todos los indicios. Híjole. Pero lo que pasa es que la alternativa es terrible. Todos somos narcos. Si a esas vamos. Si a esas vamos, o sea, todos. Digo, el crimen organizado está tan expandido, que puedes tener un primo que se metió en pasos raros y lo cacharon un día, y entonces dicen: miren, el primo de Guillermo Valdés lo detuvieron en tal época y no sé qué, que coincide cuando hizo la encuesta de GEA y luego resulta ser director del CISEN. Es que el cártel de la familia michoacana fue el que pagó la encuesta de GEA, y luego Felipe era de Michoacán, entonces ya está armado todo el caso, ¿no? Entonces tú te juntas así 4 o 5 causas. Yo cuando llegué al CISEN y les digo: a ver, díganme, pásenme la información de los expedientes de políticos vinculados, y veía unas listas de Excel con un montón de nombres, y veía vinculado al cártel, y les decía: a ver, defínanme vinculado, ¿no? O sea, no es que su esposa tiene un primo que era lugarteniente de no sé quién. Nepotismo en los cárteles. Y a ver, y yo puedo, o sea, que es muy distinto que digan: el señor lava dinero, a que el primo de su esposa trabajó un tiempo para un sicario. Entonces, o sea, como que es tanta y muchos libros de periodistas se basan en esos indicios, en esos. Y entonces dices: así no podemos combatir realmente de qué tamaño es el problema, ¿no? O sea, que hay corrupción de políticos, la hay. Es evidentísimo. Pero el problema es que no podemos decir que todos son corruptos. Uno que otro se salva. No, es que a lo mejor yo más bien creo, y mira, por ejemplo, yo he trabajado después del CISEN siendo asesor de policías municipales, por ejemplo, y estudios que hacen las mismas policías te dicen: mira, en las policías siempre hay un grupito de super ultra corruptos que entran a la policía a robar, a extorsionar, a utilizar el puesto y la patrulla, la pistola y la placa para jorobar al prójimo. Y hay otro grupito en el otro extremo de policías heroicos, comprometidos, que se dedican a cuidar a la gente, que dan la vida por su trabajo y en medio tienes a la gran masa de policías que se hacen para el lado que dicen los jefes al que hay que hacerse. Si el jefe dice: se vale robar, pues ahí van todos para acá. Y aparte me tienes que dar. Sí, y entonces colaboran, etcétera, ¿verdad? Pero si llega otro jefe y dice: no, hay que acabar con la corrupción y portarse bien, no les cuesta trabajo y se vienen para acá. O sea, eso es así, te digo, un poco estudiando varias policías que, o sea, la mayoría de la gente no es perversa, no es corrupta.
se acomoda a circunstancias. Sí, hay unos grupos realmente malos y otros realmente heroicos. Y la mayoría, y entonces lo que fue grave en la época de López es que el mensaje fue: se vale esto. Sí, sí. ¿No? Pero necesitamos rescatar a las instituciones y mandarles el mensaje exactamente contrario y concentrarte en ese grupito que sí está corrompido, que sí protege a los y extirparlos. Y entonces no es fácil, no es rápido, pero se puede hacer, porque si llegamos a creer que todo el Estado mexicano es corrupto y narco, y lo único que no tenemos remedio, y entonces mejor baja la cortina y vámonos de país. Sí, sí. De Fíjate veras, que sería un infierno. acabamos de tener una entrevista con alguien que nos dijo eso, que esto ya está, ya no hay remedio, que ya está dado, Morena va a gobernar 20 años más y fríguense todos porque esto es así. ¿Tú coincides con eso? Mira, yo coincido que Morena va a estar mucho tiempo, sí, por desgracia, pero no creo que necesariamente... O sea, por ejemplo, mira, Claudia tiene el dilema real, por presión de Trump, de a ver, ¿cuáles son los políticos que me vas a entregar? O sea, ahí está, se lo dijo Trump al día siguiente de que le mandó los 29. Pues yo te recomiendo que vayas contra los políticos, porque es intolerable la alianza de políticos con narco. Sí. Entonces, Cínica. el tema es qué va a hacer Claudia, cómo va a resolver ese dilema. Porque los gringos no se van a esperar. Marco Rubio le trae muchas ganas a López Obrador, ¿no? Y todos los del gabinete de allá traen contra militares y entonces yo lo que creo, por ejemplo, es que en algún momento le van a sacar, así como le mandaron la lista de los 29 sujetos para que los expulsara, que no fueron extraditados, le va a mandar la lista de los políticos. Yo quiero ver qué va a hacer ahí Claudia. Sí. ¿Otro narcofeste en el Zócalo? O sea, No sé. a lo que voy es, por presión externa o a veces por presión interna, tienes que empezar a poner alto a este proceso. Porque además, digo, mira, yo critico mucho a Claudia por lo que está haciendo y permitiendo con el Poder Judicial. Pero, por ejemplo, creo que ha emprendido algunas acciones que López Obrador nunca hubiera emprendido con Omar García Harfuch. O sea, el simple hecho de que ya no sea un militar El que esté al mando de la estrategia de seguridad, y es una buena noticia. Es un enclave civil frente a la militarización absoluta a la que nos llevó López Obrador. que para allá íbamos. Para allá íbamos, y bueno, ahora está Omar García Harfuch, que es un civil y que es un buen policía y que sabe y que ha detenido y dado golpes y que tiene que justificar. Entonces, eso es positivo, y están realmente tratando de contener a algunos, pero la contradicción fundamental está: ¿qué va a hacer Claudia contra Morena? O sea, contra las alianzas de su partido con el crimen organizado. No lo sé. Además, afortunadamente, en este aspecto tiene la presión de Estados Unidos. Y del mismo Andrés Manuel, ¿no? Pues, Bueno, Andrés Manuel está esperando que no le pase nada a él, pero no estoy seguro. Mira, en cuestión regresando a la seguridad, afirma Estados Unidos que dentro de las caravanas migrantes que han estado transitando en nuestro país, hay muchos presuntos delincuentes, obviamente, pero sobre todo grupos de desestabilización que quieren llegar a Estados Unidos a través de nuestro país. ¿Crees real esta posibilidad?
Mara Salvatruchas y demás. No, Ah, Al bueno. Qaeda, hablan de Al Qaeda, hablan de terroristas. No vienen cruzando el Darién y Tapachula. O sea que no, definitivamente no. Difícilmente hay, pero no, eso es digo, el riesgo de que quieran entrar a Estados Unidos vía México es un riesgo que se ha trabajado y se ha prevenido desde el 2001, ¿no? Pero no es fácil así tan sencillo de que se escondan ahí entre las caravanas de migrantes. Difícilmente. No es así. Gracias. Tere. Yo te quería preguntar, porque siempre estoy partiendo de esto, Guillermo. Yo digo, mira, si muchas mentes, ¿no?, piensan en guerra, acabamos todos pensando en ello y acabando materializándola. Igual si pensamos en paz, pues sería así. Nada más un breviario para una introducción a la pregunta. Se dice que cuando precisamente Calderón es que se inició la guerra contra el narcotráfico, y crucialmente lo que creció fue el narcotráfico. ¿Sí? Como que la atención cuando la diriges hacia esos temas, entonces empieza a tomar otro cariz, otro matiz. ¿Cómo ves tú? ¿Qué dirías ahora? Los cárteles iniciaron también su propia guerra. Si te fijas, el tema común ha sido guerra. ¿Qué propondrías tú, dada tu trayectoria? ¿Qué soluciones y medidas pondrías hoy en el México actual? A ver, mira, yo lo que creo es, necesitas una estrategia con 3 ejes. El primer eje serían todas aquellas políticas públicas y programas y acciones concretas para reducir la violencia. Desde el ejército, Reducir las violencias, o sea, homicidios, desaparecidos, de feminicidios. los campos estos. Uno especial de la violencia dentro de la familia. Para reducir los delitos más atroces contra la población. Evidentemente los secuestros y protección de empresas, de los robos de camiones de mercancías, la extorsión, sobre todo la extorsión. O sea, tú tienes que tener una estrategia con programas, políticas de reducción de la inseguridad y la violencia. O sea, la gente está harta de que lo asalten en el micro y le roben su celular y que no pueda que sus hijos vayan a jugar al parque y sus hijos adolescentes puedan irse tranquilos al reventón del viernes, en fin. O sea, cuidar que no haya ese tipo de violencia, de inseguridad. Ese es el primer eje. O sea, tienes que lograr reducir la violencia, la inseguridad, la depredación de familias, empresas, etcétera. Necesitas, para poder lograr eso, necesitas un segundo eje de la estrategia, que es: yo tengo que reconstruir al Estado mexicano. O sea, yo eso no lo voy a lograr si no tengo policías eficaces, honestas, suficientes, bien equipadas. Si no tengo ministerios públicos honestos, preparados, con forenses, con peritos, con investigadores, etcétera. Si no hay jueces también, digo, es una tragedia porque la reforma va en sentido contrario, pero tienes que tener jueces mucho mejor preparados y más honestos. Y finalmente un sistema carcelario que no se convierta en universidades del crimen, que no sean centros de descanso y de operación de los criminales. Bueno, entonces tienes que reformar y reconstruir los 4 instituciones básicas de la seguridad y la justicia: policías, ministerios, jueces y cárceles. Para eso necesitas un gran acuerdo nacional, porque es
lo federal y lo estatal y lo municipal. Y todos al mismo tiempo. Y entonces tienes que hacerlo al mismo tiempo y tienes que comprometer a todos y tienes que generar recursos para todos y involucrar al legislativo que le dé prioridad presupuestal a esto, porque necesitamos gastar 3 veces más lo que gastamos ahorita para que los policías y los ministerios y los jueces tengan salarios dignos y protección social y etcétera. Sí. ¿No? Y entonces es un acuerdo de los ejecutivos, de los gobernadores, del poder legislativo, del poder judicial, etcétera, para reconstruir las instituciones de seguridad y de justicia. Nosotros lo firmamos en agosto de 2008 ese acuerdo cuando era Calderón. Porque nosotros le dijimos a Calderón, pues porque los políticos del PRI, del PRD, creían que Calderón estaba inventando el problema. Decían, Calderón vino y pateó el avispero, Calderón vino y inventó la guerra para legitimarse, una bola de mentiras y discurso político barato. Y boicotearon ese acuerdo que se firmó. Bueno, entonces necesitamos rehacer ese acuerdo. Y luego un tercer eje de la estrategia tiene que ver con el cuidado y la atención a las víctimas y la prevención. Porque necesitamos prevenir que, por ejemplo, en México ya tenemos una tragedia espantosa que es, si tú sumas los homicidios de Calderón, Peña y López, andamos más los desaparecidos por arriba del 500,000 de familias huérfanas. O sea, ya no es un problema de que me mataron al hijo y una pobre familia que no. Es un fenómeno, es un problema de salud pública mental serio, el que los hijos de esos 500,000 asesinados o los hermanos, primos, tíos o desaparecidos se vuelvan, entren a la espiral de la venganza y de la violencia. Entonces necesitamos programas preventivos de curación, de reconstrucción de los tejidos sociales de las comunidades azotadas por la violencia. Atender a las víctimas, a las madres buscadoras, etcétera, ¿no? Entonces esos son esos 3 ejes que tenemos que atender: la reducción de la inseguridad y la violencia, la reconstrucción de las instituciones de seguridad y justicia del Estado y la prevención y atención a las víctimas mediante la reconstrucción de los tejidos sociales de las comunidades víctimas de la violencia. Eso es lo que yo propondría. Guillermo, ha sido un honor tenerte aquí. Muchas gracias por esta conversación. Tere nos va a dar los medios de contacto para poder estar con sus preguntas, lo que quieran preguntar, aportar, cuestionar. Son bienvenidos. Muchas gracias por este programa, Tere, por Guillermo, favor. qué bárbaro. Yo creo que esto continuará. No te nos desaparezcas, Mucho por gusto. favor. Sí, de veras. Uy, bueno, los medios de contacto, por favor, síganos. Todo esto es pues para ustedes también, para que de verdad tengan mucha gente me dice, es que no sé dónde, es que dónde me entero, es que a dónde acudo, es que, por favor, les pasamos nuestros medios. Está @Defiende México _YouTube y Twitter, ahora X, ¿no? Es el mismo, @Defiende México. Tenemos @Defiende México TikTok. Entonces, pues, nos esperamos en la Muchas gracias próxima. por la invitación. Hombre, Guillermo, qué bárbaro, gracias, muy gentil, gracias.